¿Has escuchado la frase ser como una hoja movida por el viento? Si la conoces, muy probablemente la has visto o en una película o es porque has escuchado a este invitado el día de hoy. Hoy traigo con ustedes a Aldrin Chacón, un coach maravilloso que nos viene a visitar a este club de las ovejas negras para hablarnos de algo muy particular, para hablarnos de la sombra y cómo esta frase, el ser una hoja movida por el viento, que incluso hasta tiene un registro en su piel, ha sido algo esencial en su vida para sacarlos de esos momentos donde la sombra, precisamente, se planta ante él como un recordatorio de que aún siguen aspectos pendientes por trabajar. Y no como una enemiga, porque lo ha aprendido a ver así. Ha aprendido incluso, y es algo del que nos viene a dejar, cómo la paz no la debemos mirar como un visitante perenne o como alguien que nos acompaña cada rato, sino como eso, como un visitante de que viene y va. Pero es nuestra labor hacer las cosas para que ella se quede, reconociendo que todas las circunstancias de las vidas no la podemos tener en nuestras manos. Y siempre va a existir en esta amiga la sombra, que nos va a recordar ciertos aspectos que tenemos que trabajar. Pero si nos volvemos una hoja movida por el viento, ese es el momento donde nosotros vamos a poder reconocer de que mientras sale el arco iris, hemos aprendido a danzar con la tormenta. Este episodio es patrocinado por Guacu Cacao, Chocolatería Bean to Bar, un espacio acogedor en pleno casco central de Latillo, atendido por sus propietarios, donde podrás disfrutar de una experiencia deliciosa para todos tus sentidos, en el que podrás degustar chocolates, bombones, postres y licores, así como una infinidad de opciones para regalos corporativos. Ven y disfruta de nuestras catas guiadas de chocolate con vino, ron o cerveza, acompañados de lectura, música y poesía. Guacu Cacao, más que una chocolatería, una experiencia. Bienvenidos una vez más a este encuentro semanal, a este Club de las Ovejas Negras. Hoy con un invitado sumamente especial, una persona que aprecio muchísimo, que tiene una particularidad de a veces de mirar las cosas desde el humor, pero sin restarle la seriedad que implica que algunos procesos son profundos, pueden ser dolorosos, pueden ser muy reveladores y nos pueden movilizar tanto. Pero desde esa movilización, él se caracteriza y una de las palabras que lo tiene para definirlo es que él es una hoja movida por el viento. Él es un profesional de recursos humanos con amplia experiencia, con más de 17 años en el mundo corporativo, en el área de seguros y en el área de servicios. Además, es facilitador y coach máster de mi querida escuela. O sea, yo amo demasiado la escuela, ustedes ya lo saben, se habrán dado cuenta hasta el momento. Él es Aldrin Chacón. Bienvenido, Aldrin. Gracias por Muchas gracias, Asdrúbal. Y bienvenido a este gracias club, que también es tu casa. por esta invitación. Muchas gracias por esa mirada que tienes de mí. Y nada, pues aquí estamos, manos a la obra. Aldrin, hay una frase muy característica tuya que me gustaría que nos las explicaras un poco. ¿Cómo es eso que tú te miras como una hoja movida por el viento? ¿De dónde nace eso? A ver, fíjate, eso nace de la fusión de dos historias, dos procesos. Hay una serie española que yo veo, por lo menos acá en Venezuela la veíamos, es a través de internet o por compradas por película, por DVD, que es La que se avecina. Había un personaje que se llamaba Araceli y ella era muy mística, y cada proceso que ella decidía partir y salir corriendo por no enfrentar, y al regresar ella decía que ella era una hoja movida por el viento, arrastrada por el viento, llevada por el viento. Cuando yo estaba haciendo el programa de máster, yo me di cuenta que una de las cosas con las que yo realmente batallaba constantemente era con el fluir de las cosas. Okay. Como yo querer obligar a que las cosas sucedieran de una manera, y resulta que yo no tengo el poder de decidir qué puedes hacer tú o qué puede hacer otro. Tengo el poder de decidir qué es lo que voy a hacer yo. Sin embargo, eso me restaba muchísimo. Entonces, en el análisis del proceso me di cuenta de que una de las cosas más importantes
que me dejó a mí el máster es aprender a fluir. Y tú fluyes a cómo vayan sucediendo las cosas. No es la famosa cita de cómo vaya viniendo, vamos viendo, pero también tienes que dejar que las cosas sucedan y que te sorprenda. Que las cosas pasen y que te den a ti la oportunidad de saber qué decisión vas a tomar. Porque si tú controlas desde esa necesidad de tener todo marcado como tú lo quieres tener, tampoco te estás poniendo a prueba y tampoco estás viendo el aprendizaje que has obtenido a través de todos los procesos que hayas hecho, ¿no? Entonces, qué bonito es que la vida te sorprenda con cosas y que tú en el momento en que las cosas estén pasando, tú digas, ok, ahora yo tengo esta preparación, yo me preparé para enfrentar situaciones como esta, ahora qué es lo que yo voy a hacer. Entonces yo creo que el fluir fue una de las cosas que me dejó. Entonces yo decía, pues que el viento sople y que me ponga donde debo estar, porque al final pues soy una hoja movida por el viento. Al punto que significó tanto en mí que mira, somos hojas movidas por el viento. Yo siento que parte fundamental de las cosas que podemos nosotros saber llevar es por dejarnos sorprender por ese fluir y que sencillamente pues sea el viento, que lo veas de acuerdo a la creencia que tengas, la divinidad, Dios, lo que tú quieras, decida qué es lo que vas a hacer y cómo vas a poner en práctica esas cosas que has aprendido. Qué bonita esa historia. Y desde ahí te pregunto, en ese fluir, en ese devenir, por decirlo así, ¿qué tan oveja negra has sido tú? ¿Qué tan mala conciencia a veces has actuado tú desde allí? Ok. A mí ese término, realmente cuando yo conocí lo que era una oveja negra desde el punto de vista de lo sistémico, automáticamente fue como un cascabel, ¿no? A un gato. Porque estamos acostumbrados a pensar que la oveja negra es aquella persona que está disociada de la familia, de un grupo, de un entorno en particular, ¿no? De un clan. Que evidentemente también va por ahí, ¿no? Aquella persona pues, que va desde la rebeldía en contra de las cosas. Pero cuando yo veo que la oveja negra también está asociado a aquella persona que se atreve a hacer cosas distintas, a darle una voz distinta, desde algo tan simple como puede ser vestirte o peinarte o conversar o tener ideas, yo dije, pues mira, yo debo ser una oveja negra. O sea, yo soy una oveja negra, yo me identifico con una oveja negra. Porque yo vengo de una familia quizá muy conservadora, son todos de los Andes y no hay nada más conservador que una persona que venga de los Andes, que tiene una crianza específica y que a lo largo del tiempo siempre se van criando pues, con esas tradiciones, muy tradicionales. Entonces, a ver, yo le he dado de alguna manera una patada a la mesa a decir, es que yo no estoy de acuerdo con esto. Y eso en algún momento me ha confrontado con mi familia, de alguna manera porque yo no he estado de acuerdo con muchas cosas o de la manera en cómo se hacen las cosas. Y por supuesto, esa rebeldía de querer yo hacer no lo que me da la gana, sino lo que yo quiero y me hace sentirme en paz, me hace estar en paz. Que va más allá de la sexualidad, que va más allá de a lo mejor tú tener un criterio específico, sino hacer las cosas que realmente a ti te gustan. Y desde ahí has hablado algo interesante y bonito, porque a veces el tú colocarte ese cascabel, o como tú lo bien decías, de esa oveja negra, o autoetiquetarnos como ovejas negras, a veces está como la etiqueta desde el lado de la sombra, desde el lado de lo sombrío, de lo negativo. Pero tú acabas de mencionar una palabra sumamente importante, es que te da paz. Ahora bien, si tú te mueves hacia la paz, desde que tú te etiquetaste o te concebiste, tú dices, coño, sí, soy una oveja negra, ¿cuánta paz sumó eso a tu vida? A ver, yo creo que, y este es un juicio mío y me hago cargo de mi juicio, ¿no? Ok. Yo siento que la paz no es un estado pleno en el que tú dices, ya llegué, ya lo conseguí. Para mí, el estado de la paz es el conseguir, quizás a cuentagotas, a pasos o a pequeñas píldoras, estados emocionales donde tú te sientas tranquilo con eso que hiciste, con una decisión que tomaste,
con una respuesta que diste, con cómo te vestiste, inclusive, perdón. A ver, si tú un día dices, no, yo no quiero ir a tal sitio y cancelas un evento, una reunión, una invitación, y eso te da tranquilidad, eso es estar en paz. Yo siento que estar en paz no es un estado definitivo, son las decisiones que tú tomas con las que tú te sientes tranquilo y no te sientes culpable. Porque yo creo que esa sombra de la culpa, a mí por lo general la conozco mucho, es muy conocida por mí, ha tomado café conmigo, me ha acompañado muchísimas veces. El hecho de que, bueno, qué cantidad de veces en el pasado, antes de no identificarme como una oveja negra, yo dije que no y me sentí culpable y después tuve que recular a decir que sí. Correcto. Entonces yo siento eso, el estado de paz no es algo perenne, no es algo que ya llegó y quedó y se instaló en ti, no. Son esos espacios que tú te regalas a ti mismo con lo que te sientes tranquilo, con lo que te sientes satisfecho y que evidentemente evita que la culpa no se apodere de ti, sino que más bien la tengas como un aliado en saber que lo que tú estás diciendo o lo que estás diciendo te genere esa satisfacción, ese estado en el que no te sientas culpable. Bonito e interesante, porque entras a un espacio que lo que seguimos tus redes también sabemos que para ti un tema apasionante es el trabajo de la sombra, algo que también hacemos desde el máster. Y el trabajo de la sombra es sumamente apasionante. Y acabas de, como que dice, soltarlo así en la mesa y no quiero aprovechar la oportunidad de preguntarte de tú cómo definirías en un ambiente, o sea, tratando de hacerlo lo más breve posible sin perder la profundidad y desde el humor que también te caracteriza, ¿cómo definirías tú la sombra? Mira, yo creo que la sombra, de hecho, es como que tú tengas dos mascotas, ¿sí? Hay una historia de unos indios que dicen que, bueno, en nosotros vive un lobo bueno y un lobo malo. Y obviamente están en constante confrontación. Entonces, al final de la historia, uno de los dos puede ser que gane. Entonces, ¿quién va a ganar? Va a ganar aquel que alimentes más. Entonces, para mí el tema de la sombra, cuando yo hice conciencia de lo que significaba la sombra no es más que aquello, o sea, desde lo que es conceptualmente, es aquello que tú ocultas. Entonces, cuando vives queriendo quizás complacer a muchas otras personas, tienes a esa oveja negra reprimida. ¿Por qué? Porque la cantidad de sombras la están cubriendo. Todas aquellas cosas que yo no quiero mostrar, todas aquellas cosas que yo oculto, aquella apariencia por la cual yo me quiero mostrar, hablan definitivamente de la sombra que está apoderada de mí. Entonces, para mí la sombra es aquello que definitivamente no me deja ser como yo realmente quiero ser. No me da la oportunidad de poderme mostrar. Entonces, puedo tener muchas cosas, muchas virtudes, muchas cosas buenas de ojo, de cara a otros y por supuesto reconocidas por mí. Pero en la medida que no lo reconozca en mí o quiera que otra persona vea una imagen distinta, estoy dejando actuar a la sombra. Estoy diciendo que la sombra es eso, la sombra es aquello que se te atraviesa y tú la dejas allí. Es aquella persona, por llamarlo, digamos, de una manera, alguna persona que se atraviese y tú, pues mira, no te deja pasar y tú no le pides permiso, no buscas moverte de otro lado, sino que te dejas. Es aquella persona por la que te dejas dominar. Entonces, siento que la sombra es eso. Siento que eso es que te envuelve y que no te deja ser. Y desde ahí, si lo miramos como esa figurativa que me gusta de como que esa persona que se te atraviesa en el camino, tú en ese transitar de haberte sentado, tomar un café, hablar con ella, mirarla, de tu propia sombra, ¿trabajar con tu sombra fue sencillo? No, porque una de las primeras cosas que yo identifiqué de la primera sombra que yo trabajé, ¿sí? que podíamos decir que era la sombra que más fuerza yo le daba, era la culpa. Entonces, es muy duro confrontarte y darte cuenta que esa persona de la que estamos haciendo mención, que se te atraviesa en el camino, eres tú mismo. Eres tú mismo negándote la posibilidad de poder dar un paso
y hacer lo que realmente quieres hacer. Entonces, la primera sombra con la que yo empecé a batallar, que no era la forma correcta, era con la culpa. Hasta que yo me di cuenta de decir, ya va, pero es que en la medida en que yo siga batallando con mi sombra, yo voy a seguir en el mismo círculo vicioso, no cierro el círculo, vivo en el espiral. Entonces, ahí fue donde entendí que es que la sombra, tú no batallas, no peleas con la sombra, porque como sombra que es, va a tener más poder que tú, porque ha estado controlándote por muchísimo tiempo. Entonces, ahí es donde tú empiezas el trabajo de la integración, reconocerla. Ok, ya yo sé que la culpa es algo que no me deja avanzar. Entonces es como decirle a la sombra, ya ante una situación de conflicto donde sé que ella puede emerger y salir a reaccionar o accionar por mí, es decirle, a ver, ya no te encargues tú, déjame a mí, ¿sí? No te me atravieses en el camino, camina conmigo. Esto que me vas a mostrar, esto que está sucediendo, ¿sí? Permíteme a mí poder atenderlo, poder resolverlo y que tú estés a mi lado. Entonces, no camines delante de mí, camina a mi lado. En la medida que yo empecé como a reaccionar ante muchas sombras que pudieron haber aparecido en el camino, me di cuenta que sí, que hay momentos donde yo las dejo. Yo las dejo, pero es porque, mira, la circunstancia no me permitió verlo en primera línea, porque somos seres humanos. Correcto, y está el tema de la obviedad también. Está el tema de la obviedad, claro, que uno está haciendo. Así es, y que a veces la gente puede creer que porque nosotros hacemos un trabajo con nosotros mismos, somos coaches o ya somos máster o trabajamos con otras personas, ya nosotros no tenemos problemas y ya nosotros, nuestra vida es súper pulida y maravillosa. Y no, ahí es donde realmente empieza el trabajo que nosotros hemos aprendido y aplicarlo con nosotros. Entonces, yo siento que en la medida que he podido identificar una sombra, lo que he buscado es integrarla, porque es un tema de reconocer. Y yo creo que eso también es parte mucho de las premisas sistémicas. La sombra es un excluido de ti mismo. Entonces, como excluidos entra en conflicto contigo. Y mientras tú no reconozcas e integres ese conflicto y reconozcas que tienes un conflicto, que tienes que resolverlo y que solo lo vas a resolver tú, evidentemente vas a tener ahí el candelero prendido totalmente. Entonces, o eres un coach, o eres una persona tratando de hacer las cosas bien, o eres un bombero de ti mismo. Entonces, yo particularmente decidí no ser un bombero de mí mismo. Qué bonita metáfora, qué bonita metáfora. Y ahí entra parte también de que a veces a nosotros como coach, algo que tú dices y es muy cierto, y algo que varias veces ha salido acá con los episodios, es que también somos personas vulnerables. O sea, vivimos a veces con mayor intensidad la vulnerabilidad. Y ahí yo te pregunto, viendo todo este tema de la sombra, cuando tú te miras en ese espacio de ese conflicto, de tratar de integrar esa sombra cada vez que aparece, ¿cuáles han podido ser hasta el momento tus mayores recursos para poder integrarlo? Porque el trabajo de la sombra y quitarla del medio y ponerla a un lado y decir, ya, un momentico, aguántese señorita o señorito, póngase aquí al lado mío, no entorpezca el camino, es un trabajo muy valiente. Y como tú dijiste, es un trabajo que implica mucha fuerza personal. ¿Cuáles han podido ser, en tu caso, tus recursos para tú hacerle frente a tu sombra? Pues, Rubal, para mí el factor fundamental de poder trabajar esto ha sido el simple hecho de vivir. O sea, la característica más importante por la cual tú vives, que es respirar, es lo que me ha permitido a mí poder reconocer y poder atender esa sombra. O sea, cuando yo estoy en una situación de conflicto, a ver, mucha gente me conoce y saben que yo soy muy explosivo, que yo pues la suelto tal cual como salen. Entonces, en ese momento de reflexión conmigo mismo y con la sombra, o sea, esto va a sonar loco, pero es el espacio donde yo digo, a ver, vamos a respirar, ¿qué me vas a mostrar? ¿Qué quieres mostrarme? Es ese momento de conversación interna conmigo mismo, porque al final la sombra al ser mía y al ser yo quien
genera la situación que pudiese generar la situación de conflicto, es esa conversación conmigo. Yo creo que la respiración, ese elemento tan importante que es el que obviamente tenemos para vivir, porque si tú no respiras no vives, es decir, vamos a ser conscientes de la respiración y ver que ya yo me estoy agitando y que este es el momento en el que puede salir una sombra, bien sea la ira, bien sea la culpa, y decir, ¿qué me vienes a mostrar? ¿Qué quieres que yo vea? Porque si yo no lo estoy viendo, si yo no me detengo a mirar qué es lo que realmente está sucediendo en una situación de conflicto, entonces ahí la sombra sale a resolver el conflicto por mí. Entonces, yo creo que la respiración a mí me ha servido fundamentalmente, no solo para mantenerme vivo en el mundo, sino porque realmente es ese espacio donde tú dices, ante una situación difícil, piénsalo 2 veces, ante una fácil, piénsalo 3. Y resulta que las sombras por lo general salen en las situaciones que tú crees tener el control. Y resulta que no es que tú tienes el control, sino que es la sombra la que sale a resolver por ti. Yo creo que la respiración, hacerlo consciente, saber que si estoy agitado, que es una molestia y que evidentemente si yo no miro qué es lo que está pasando en ese momento en mi entorno, por supuesto la sombra es la que se hace cargo. Interesante y bonito porque pareciera un truco sencillo, pero a veces se nos olvida el otro apellido de que tú le acabas de poner a la respiración. Es respiración consciente, hacerte consciente de que respire. Y a veces ese simple orden te puede ayudar a esos insights. Y ahorita acabas de soltar otra palabra que a mí me gustó, que es el tema de mirar las creencias, mirar de dónde estamos actuando, mirar, bueno, desde dónde estamos construidos. En ese proceso de mirarte, de trabajar con tus sombras, ¿construiste creencias o eliminaste creencias? ¿Cuál se dio más, crees tú? A ver, yo pudiera decir que de alguna manera eliminé creencias, ¿sí? Para construir nuevas creencias. Ok. Porque definitivamente yo, que quizás aprendí a jugar al Tetris, y he jugado mucho al Tetris y veo que el tema del espacio, si yo desocupo un espacio, ese espacio hay que ocuparlo. Pero hay que ocuparlo con algo que realmente te agregue valor. Entonces es hacer como ese Tetris emocional. Esto no cabe o esto hay que eliminarlo, pues entonces eliminamos esta fila de ladrillos o vamos a crear una fila de ladrillos. Entonces yo eliminé muchas creencias, ¿sí? Porque al final también somos producto de juicios maestros en nuestra historia de familia. Y hay cosas que definitivamente yo en lo personal pude haber comprobado que a mí no me iban a servir. Pero entonces, ¿qué hago ahora? Pues ese espacio, pues yo debo o me sentía quizás en la necesidad de buscar algo con que llenarlo que me sirviera a mí para seguir construyendo, sin obviar que a lo mejor eso más adelante yo también tendría que desechar. Entonces, yo creo que ese es un ciclo y nosotros vamos constantemente fluyendo con ese ciclo que es nuestra vida. Yo definitivamente aprendí todas las cosas que aprendí de coaching cuando me certifiqué en el año 2018, que para mí fue un antes y un después. Yo siento que el PFC para mí fue para conocerme y el máster para reconocerme. Una vez reconocido, pues hago a un lado aquellas cosas que ya no me agregan valor y pongo otras que son las que estaba aprendiendo. Pero ahora tú preguntas a Aldrin Chacón del 2021, después de haber hecho de coach ya cinco cortes en Indelcer, trabajando como coach, habiendo pues tenido la oportunidad de trabajar con gente en distintas partes del mundo como coach, evidentemente ya yo no soy esa persona del 2018 y en la medida en que nosotros vamos evolucionando, pues definitivamente esos cambios deben venir. Esos cambios deben existir, son ciclos naturales que se deben cumplir. Entonces, siento que hay cosas en las que ya en el 2018 yo incorporé como nuevas, que a lo mejor en este momento yo he empezado también a dejar atrás. ¿Por qué? Porque me han servido, porque me enseñaron lo que me tenían que enseñar, pero ahora yo necesito, apalancado en ese aprendizaje, comenzar una nueva etapa. Y eso lo pude ver con una formación que estoy haciendo de coaching con Enneagrama.
que definitivamente me confrontó con una realidad que yo no estaba claro en verlo. Y cuando la veo, me hace cuestionarme cosas incluso aprendidas en el año 2018 cuando me certifiqué como máster. Y eso es parte de la historia bonita de esta hoja movida por el viento, de que sigue en movimiento. Como diría una escuela, es un constante movimiento. Alguien, y te pregunto, ahorita que lo mencionaste tú como facilitador de otros másters, que los ayudas y los acompañas en su formación, te pregunto, cuando tú has formado y te han tocado asistidos, bien sea desde tu trabajo ya como coach, ya particular o asistidos caballeros, ¿cuál crees tú, incluso sumando también tu experiencia, que ha sido como quien dice esa creencia que es como que más difícil de trabajar, o incluso que se vuelve como la barrera más intensa ante la sombra? Yo siento que lo más difícil que con lo que yo me haya podido enfrentar con hombres e incluso con mujeres es el hecho de reconocer la vulnerabilidad. Okay. ¿Por qué? Porque vivimos, quizás, no sé si eso tenga que ver mucho con el continente en el que vivimos, en el país en el que estamos y en la realidad social que tenemos, en que nos hemos vuelto unos toderos, nos hemos vuelto el famoso árbol frondoso que le da sombra a todo el mundo. Correcto. Cuando no puedes, porque físicamente no puedes dar más, económicamente no puedes dar más, o porque a lo mejor no tienes los conocimientos para aportar, entonces eso automáticamente genera en ti un sufrimiento. Entonces el reconocer que yo no sé algo, que yo no puedo hacer algo, que yo no estoy en la capacidad de hacer algo, ha sido lo más duro con lo que me he podido confrontar. Porque yo te digo, quizás vamos por la línea de lo básico, quizás para mí tratar con un hombre desde el punto de vista del coaching, bien sea con un participante o una persona que me busca para buscar sesiones de coaching, es esa famosa creencia de que los hombres no lloran, ¿sí? De que yo por ser hombre, yo tengo que mostrarme fuerte, el pecho de plomo, la pisada fuerte y que yo soy más fuerte que un roble. Y resulta que esas personas tienen una emocionalidad que cuando son capaces de reconocer que pueden ser vulnerables, que pueden pedir ayuda, no es el hecho de llorar, es el hecho de reconocer que tú no lo puedes hacer todo y que tú perfectamente puedes ser un hombre valiente, tú puedes ser un hombre fuerte, pero partiendo de la necesidad de que la fortaleza más grande es reconocerte vulnerable. Entonces, eso también se ha extendido a las mujeres, también tomando en cuenta que vivimos en una sociedad donde las madres son mujeres solas, que atienden solas a sus hijos, que han sido abandonados, son madres solteras. Entonces, esa necesidad de atenderse y decir, lo estoy pasando mal, me siento mal, esto me duele, esto no me gusta, y hacer ese trabajo interno de reconocerse vulnerable, ha sido quizás una de las cosas más comunes con las que yo he podido conocer en cada historia con la que me ha tocado trabajar. Alguien, y desde esa parte más ruda, porque ciertamente reconocerse vulnerable llega a ser una historia que antes de tú lograrlo hacer hay mucha lágrima de por medio. Pero a las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, te pregunto, ¿cuál crees tú que ha sido, como quien dice, lo que ayuda a quitar ese tapón o a quitarle esa coraza, como tú decías, de la persona invulnerable? ¿Cuál crees tú que es como que el primer paso que tiene que dar la gente para poder permitírselos, pues? Es una premisa básica. Creo que el primer paso que tú das para saber si tienes un problema es reconocerlo. Yo creo que cuando la persona toma la decisión, bien sea de inscribirse en un programa de coaching, inscribirse en un programa donde vayas a hablar de emociones, que vayas a hablar de ti, o cuando aceptas, bien sea por invitación o por iniciativa propia, a tener una conversación de coaching, yo creo que ahí se está dando el primer paso.
Lo que sucede es que dar ese paso en algunos casos puede pasar mucho tiempo, ¿no? Entre la oportunidad de darlo y terminar de darlo. Entonces, yo creo que la base de todo es la indagación que tú practicas en el coaching y aprendes en el coaching, que cuando ya vas trabajando con mucha gente, y esto los que tienen más horas de vuelo que yo y que tú y que yo, lo sabrán, que hay quizás una manera pues de saber, bueno, mira, a lo mejor es una persona muy dura, que se da muy duro y le cuesta entrar, entonces bueno, es saber cómo puedes preguntarle, es crear ese clima de confianza para que la persona obviamente se sienta en la libertad de hablar. Yo siempre he pensado que para que una persona se desgarre emocionalmente o para que entre en las profundidades de eso que le duele, no necesariamente tiene que llorar, sino que tiene que reconocerlo, es decirlo, porque no todos quizá reaccionan de la misma manera, pero yo creo que saber escucharlos, entender eso que la persona necesita, porque una persona que busca una sesión de coaching, como bien lo dice nuestro maestro de Indelser, una persona que busca coaching no te va a decir, mira, estoy sumamente feliz, estoy pletórico, dichoso, y quiero que me hagas coaching. Puede ser, yo soy defensor de los quiebres positivos, ¿no? Porque a lo mejor siempre he vivido desde la víctima y he pensado que me va tan mal que cuando me va bien no sé qué hacer con tantas cosas buenas. Eso es Esto posible. puede pasar. Sin embargo, una persona que se siente bien no te va a buscar para decir, hazme coaching porque me siento bien. No, te dicen, oye, hazme coaching o escúchame porque necesito otra mirada. Entonces, yo creo que es eso, pues cuando la persona toma el primer paso de ir, yo creo que está haciendo algo importante. Ya lo demás va en función a lo que la persona se vaya metiendo dentro de su propia historia, de eso que le está pasando. Interesante y bonito, porque con todo esto que venimos hablando, ahora se me ocurre hacerte una pregunta. Y es, bueno, hemos hablado de la sombra, de que puede ser complejo, de que incluso el primer reto, esos son las otras personas, los otros invitados al podcast, son los perros que ya a esta hora empiezan a saludar. Esos son los otros invitados. Pero la pregunta es, fíjate, ¿qué pasa si yo te digo, bueno, ¿cuál es el tesoro que me da mi sombra? ¿Cuál es el tesoro que me da el yo conocerme como vulnerable o el yo permitirme sentir? Más que todo eso, ¿cuál es el tesoro que nos regala el sentir? Pues vamos a retroceder unos minutos de la conversación y esos estados de paz, Arturo. Esos estados de paz donde al tú reconocer que, por ejemplo, la culpa es una sombra, ya tú vas a empezar a dejar de sufrir por decir no. Porque cuando decimos no, hay que poner límites, creemos que, bueno, Aldrin, tú tienes, tú le dices a todo que sí, no sabes decir que no, entonces, Aldrin, tienes que empezar a poner límites. Pero resulta que nos creemos el cuento de que yo le tengo que poner los límites a otros. No, es que los límites me los tengo que poner a mí mismo. Entonces, en la medida en que yo empiezo a reconocer mis sombras y digo, ok, ya yo reconozco la culpa y sé que a lo mejor decirle a una persona no te puedo ayudar porque no sé cómo hacerlo, o porque no tengo el tiempo, o porque, mira, tengo otro compromiso ya adquirido y de verdad me gustaría, pero no puedo, o si lo podemos dejar para otro momento. O sea, en el momento que ya yo esté dando ese paso, yo estoy haciéndome cargo y la culpa deja de arroparme. Entonces, son esos estados de paz que yo te decía, que no es una paz perfecta. Bueno, yo dije no una vez y ya yo voy a vivir en paz hasta el día que me muera. No. Correcto. Yo voy a estar en paz con esa decisión. Entonces yo siento que esos espacios de paz los consigues en la medida que tú empiezas a hacerte cargo de tu sombra. Qué bonito, de verdad, muchísimas gracias por regalarnos eso, porque es como dices tú, es incluso, volviendo a tu definición de una hoja movida por el viento, termina siendo fluir y a veces desde ese simple fluir, de decir, me está pasando esto, reconozco esto, siento esto, levantar la mano, pedir ayuda, ya ahí estamos siendo mala conciencia, ya ahí estamos siendo una oveja negra porque estamos buscándolo hacer distinto. Antes de continuar,
este espacio tiene, ya la gente que nos ve, un pequeño juego, ya este es el momento de jugar, ya este es el momento de hacer la pequeña intervención como nosotros hacemos en sesión. Ok, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Ajá, ciertamente. Ya llegó. Fíjate, aquí yo voy a compartirte un pequeño juego. Este pequeño juego, me avisas cuando ya veas pantalla. Este pequeño juego se llama la rueda de la vida o la ruleta de la vida. Yo le voy a dar al botón en algún momento que dice probar y tú has ido al casino. Bueno, en ese momento uno jugaba la ruleta rusa y uno le giraba la rueda a ver qué caía. Aquí vamos a hacer lo mismo pero con la vida. Es decir, tenemos 8 aspectos de la vida: amigos, familia, salud, sexualidad, etc. Y la tarjeta que está ahí es una tarjeta roja que nos va a hacer una pregunta. La dinámica es perfecto que esa pregunta tú la respondas en ese ámbito que esté señalado o que caiga en esta zona. Por ejemplo, esta sería una pregunta que tendría que ser respondida en el ámbito de los amigos, por dar un ejemplo. Vamos, son 3 tiros nada más. Vamos a hacer un juego rápido, son 3 tiros nada más. Vamos con la primera. Ya ahí empieza a girar. A veces se tarda un pelito porque uno le da a veces como con mucha fuerza y el primero él busca que varíe. Vamos a ver cuál es el primer turno que nos toca. Fíjate, ¿cuál es el mayor desafío dentro del ámbito de los amigos desde tu mirada? Mi mayor desafío en cuanto a los amigos. Ajá. Ok, a ver, yo soy una persona, no es que soy muy amiguero, pero tengo apertura con la gente. Sin embargo, tengo muy grandes amigos y buenos amigos. ¿Cuál ha sido el mayor desafío con los amigos? Poder mantener la amistad tan maravillosa de hace muchísimos años con muchísima gente que ya no vive en este país. Porque a veces creemos que cuando estamos en el mismo lugar y nos vemos todos los días somos muy amigos. Pero sucede que, bueno, por cosas de la vida, alguien se separan y alguien está en otro país y esa amistad deja de ser la misma amistad que era cuando vivían en el mismo sitio. Quizás lo condiciona el hecho de que estén en el mismo lugar. Y a lo mejor pues hasta es natural, pues conoces otra gente, tienes otras obligaciones, estás en otra cultura. Sin embargo, para mí el mayor desafío es tener grandes amigos en otros países y mantener esa amistad intacta, Asdrúbal, como si nosotros estuviéramos aquí. Hay un grupo de amigos que somos amigos desde el colegio y una de ellas está en Tenerife, otra de ellas está en Orlando, yo estoy aquí en Venezuela, está otra amiga acá en Venezuela. Y para nosotros la amistad es como que si nunca hubiese cambiado. Nosotros seguimos teniendo los mismos encuentros, nosotros seguimos teniendo las mismas conversaciones, como que si nada hubiese pasado, como que si el tiempo no se hubiese movido. Yo creo que eso ha sido el desafío más grande, seguir siendo amigos a pesar de la distancia, a pesar de las situaciones y estar en países distintos. Qué bonito porque es donde, desde mi mirada, es donde incluso hasta el amor por un amigo, que se vuelve como un hermano, trasciende fronteras. No importa el límite. Entonces, es bonito eso. Vamos con el siguiente giro de la rueda. A ver, vamos a ver. Si repite, se vuelve a lanzar, ¿no? Sí, pero es raro que repita. Fíjate esta. ¿Qué es lo más que agradeces de tu imagen personal? ¿Qué es lo que más agradezco? A ver, yo desde hace muchísimo tiempo siempre he querido ser característico con mi forma de vestir. Entonces, ¿qué es lo que más agradezco de mi imagen personal? Lo que más agradezco es que me puedo diferenciar. Quizás para algunos puedo tener mal gusto vistiendo, o para otros se puede ver espectacular lo que yo hago, pero
de mi imagen personal agradezco eso, que yo tengo la particularidad que me gusta hacerme ver. No, nada dentro de lo estrafalario o lo estrambótico, pero siempre crear ese elemento diferenciador. Si me visto de negro, me encanta ponerme unos zapatos de repente beige o rojos, que evidentemente hagan ese estilo, que sepan que yo particularmente me puedo vestir de esa manera. Incluso al punto de que cuando alguien ve algo dice, wow, Alden, esta camisa es como que si te la estuviese viendo puesta a ti. Porque me atrevo a usar cosas distintas en lo que es a mi imagen personal. He tenido el cabello de muchísimas formas, he usado monturas de lentes de colores. Ha sido quizás un desafío, y eso es parte también de lo que tiene que ver con mi oveja negra, venir de una familia conservadora, que siempre ha sido tradicional, que los pantalones deben tener ruedo, que uno debe combinarse, que las medias deben estar del mismo color del pantalón. No, o sea, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no la alumbre, ¿no? O sea, es correcto. Buscar elementos diferenciadores. Me ha encantado vestirme con colores que pueden ser muy llamativos, zapatos de colores muy llamativos, medias de colores muy llamativos, y eso creo que ha hecho un elemento diferenciador en mí. Qué fino, porque irreverencia. Esa es la palabra que te iba a catalogar ahorita, de que desde esa oveja negra has tomado la irreverencia como una marca y te has apropiado de ella de una manera muy bonita, porque tú dices, bueno, como lo acabas de decir, ni tan ni muy, es a mi Exacto. forma. Porque también a veces desde la irreverencia, y lo vemos ahorita, a veces la gente por querer ser irreverente termina copiando otros modelos. Y ya ahí es donde tú dices, aquí está pasando algo que no es como que la idea. No, y las confusiones, Asdrúbal, porque hay gente que puede pensar que ser irreverente es ser grosero, Correcto. Es ser alguien que hago lo que me da la gana y no me importa lo que piensen los demás y te digo 3 cosas porque yo soy irreverente. No, eso es que eres grosero. Sin embargo, es mi juicio, como lo dije hace un rato, me hago cargo de él. Para mí la irreverencia es eso, buscar la manera de romper con un molde donde te sientas bien tú y que definitivamente no le estés haciendo daño a nadie. Yo creo que la irreverencia va en función a eso, que tú tengas la posibilidad de hacer lo que te gusta y que de alguna manera se pueda notar y que tú puedas dejar quizás una huella sin necesidad de poner el pie, sin dejar el pie. Qué bonito, me gusta cómo suena eso de dejar una huella sin necesidad de poner el pie. Está bonito. Esta última, fíjate, esta está... Es sexualidad. ¿Qué es lo que te ha llenado de mayor felicidad en el ámbito de la sexualidad? Es lo que más me ha llenado de felicidad. Ser claro en la sexualidad. Ok. Cuando yo quiero algo, lo pido. ¿sí? Okay. Cuando yo quiero algo, lo digo. Cuando me siento de alguna manera, lo digo. Yo creo que es una de las cosas que más puedo disfrutar. Es eso, de que, a ver, si yo quiero hacer algo o quiero que pase algo, busco la manera, creo el ambiente y tengo la apertura de poderlo decir. A veces creemos que la otra parte de la pareja, desde el punto de vista de lo sexual o la sexualidad, pudiera estar esperando que lo que está pasando me siento satisfecho. No. Entonces, desde la sexualidad, lo que más me ha llenado de felicidad ha sido decir lo que creo, decir lo que pienso desde mi sexualidad, desde lo que deseo. Entonces yo creo que eso me ha llenado mucho de felicidad, tener apertura, ser claro con el mensaje que quiero transmitir. Y eso es muy importante, porque en otro episodio también salió el tema de la sexualidad, y donde ahondamos en él. Y es bonito ver de que el hombre también pueda expresarse desde la intimidad con su pareja, de decir, mira, si hacemos esto. O sea, más propositivo, más que de dejarlo de lo sobreentendido. Como tú acabas de decir, es el tema de comunicarse. Incluso desde ahí, como bien dices tú, puede llegar a un punto de darte las mayores felicidades. De verdad, muchísimas gracias por jugar con nosotros a esta ruleta. Gracias por haber participado en este espacio, por habernos acompañado, por habernos enseñado cómo hacer una hoja también movida por el viento. Y a fluir con la vida, a fluir incluso con la sombra, y a sentir
a que todos podemos ser una oveja negra, pero desde la conciencia de hacerlo distinto para que nos lleve a la paz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Asdrúbal. Para mí ha sido un placer de que me hayas invitado a tu espacio, de que podamos conversar. Mira, ha sido fluido. Me sentí cómodo, te decía al principio que sí, me sentí un poquito nervioso porque, pues mira, ¿qué puede pasar? ¿Qué me puede preguntar? Pero nada, una vez más, confiando en la máxima, vamos a fluir y vamos a esperar que el viento nos lleve donde nos tenga que llevar. De verdad, Duval, muchísimas gracias y te deseo el mayor de los éxitos. Gracias a ti, gracias por estar y nos vemos los demás en un siguiente episodio de El Club de las Ovejas Negras.